Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos en la compañía de don José Hernández Ponce, que es el secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias. Actualmente, ¿cómo está la situación del transporte de mercancía en uno de los sectores importantes del movimiento de mercancía, que es el puerto de La Luz? Bueno, como decía antes, el sector de mercancías tiene actualmente una caída del 45%, pero para nosotros el puerto de La Luz siempre ha sido el verdadero termómetro de cómo está la economía en Gran Canaria. Eso, por muchos estudios que se hagan, el puerto es el que marca realmente cómo estamos. Si bien es cierto que en los meses de marzo y abril del año pasado, y el ejemplo que ponía de del papel higiénico, produjo un boom de compras ante el miedo de la población, que no sabían lo que iba a pasar con ese confinamiento, pero bueno, eso duró 3-4 semanas y luego la cosa volvió al sitio. Durante todo el 2020 nos movimos con caídas de entre el 30 y el 50% variables, según la gente iba consumiendo o no. Pero lo que sí que nos ha llamado la atención poderosamente es que hemos empezado 2021 en enero con una caída del 45%, estamos en marzo, entrando en marzo de este año, y la caída del 45% se mantiene. Y el que se mantenga una caída en el sector del transporte de mercancía del 45% significa de que estamos consumiendo en la isla un 45% menos, al menos de cantidad. Yo no digo de dinero, porque el dinero depende de si las cosas que se compran o se venden son más caras o más baratas, pero tenemos una caída importante. Está claro que esa caída tiene una vinculación directa con otros sectores. Los hoteles están cerrados y por lo tanto los hoteles son un punto de consumo importante de alimentación, de limpieza, de lencería, de lavandería, de un montón de temas que requieren transporte, y eso está parado, influye negativamente. La construcción no ha arrancado. Si miramos a nuestro alrededor vemos pequeñas obritas, temas de reparación, de mantenimiento, pero no vemos grandes proyectos de obra. Estos días, pues bueno, han anunciado el gobierno de Canarias, y esta mañana concretamente, pues que han llegado a una especie de acuerdo con el Estado para relanzar inversiones en grandes proyectos de carreteras y demás, pero lo que es la construcción de edificios, de nuevos hoteles, de proyectos turísticos, de nuevas urbanizaciones, eso no hay. Entonces, eso al transporte, en la parte de materiales y demás de construcción, también está muy caído. Por lo tanto, ese 45% está quieto. Y nos preocupa muchísimo, porque eso significa de que el puerto también tiene una caída. De hecho, nosotros solemos pedir información a las navieras, a las terminales de contenedores, que siempre funcionan con una previsión de entre 2-3 semanas vistas de los pedidos de la mercancía que van a venir en los barcos, y permanentemente los barcos están viniendo vacíos, a tal punto que ya se ha convertido casi en normal algo que era impensable en el 2019, y era que empresas navieras, propietarias de barcos, que eran competidoras feroces, ante la caída de la carga, están decidiendo compartir barcos con sus clientes, porque como uno va a la mitad y el otro a la mitad, pues mandan toda la carga en uno y el otro no viene. Entonces eso es un indicativo de que la economía no se está moviendo, por muchos estudios económicos que nos quieran poner por delante las administraciones y muchas cifras. Si el puerto se mueve, la economía se está moviendo, y si el puerto no se mueve, es que estamos caídos, y hay una caída importante. Entonces eso nos afecta a nosotros, y entendemos que afecta a la sociedad en su conjunto. Actualmente las familias medias no consumen algo que no sea absolutamente imprescindible. Hemos pasado en un año de comprar con cierta normalidad, no digo que la gente derroche dinero, mucho menos, pero con una cierta normalidad, ahora estar todo el mundo, aunque pueda, trincado, aunque pueda, porque no se sabe lo que va a venir, y compramos lo estrictamente necesario, y ese retraimiento pues conlleva esa caída, que a nosotros pues nos implica tener una flota de camiones parada y unos trabajadores en proyectos de ERTE. Hemos trasladado a la Administración Pública Canaria nuestra preocupación, porque si por algún motivo se nos desmembrara el sector del transporte de mercancías, sería peligrosísimo para la comunidad autónoma. Ya puede venir mañana los turistas que quieran y podemos tener la economía que queramos, que si no hay transporte eso no se va a poder atender, y las empresas son relativamente fáciles de dejarlas morir, pero muy complicadas de echarla a caminar. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo, trabajar bastante, y creemos que se ha perdido una oportunidad de oro, porque el sector de mercancías
tecnológicamente, en cuanto a preparación, en cuanto a dotación de materiales, siempre ha estado un paso más atrás. Dentro del transporte ha estado siempre un paso más atrás porque es un sector muy complicado y creemos que las administraciones podrían haber aprovechado todo este tiempo de parón de la actividad para poder implementar planes que fortalezcan ese sector para que cuando vuelva a la actividad esté en las mejores condiciones posibles, y eso creemos que se ha dejado pasar. ¿Y actualmente cómo está funcionando el transporte dentro del puerto? Bueno, pues con problemas porque hay cuestiones que no sabemos cómo explicar. Por ejemplo, seguimos teniendo problemas con las terminales de contenedores. Estamos hablando de una caída de un 45% de la actividad. Podríamos decir, bueno, pues las terminales de contenedores tienen que estar trabajando con una comodidad absoluta porque hay menos actividad y menos de todo. Seguimos teniendo las mismas colas que cuando había actividad, los mismos follones para poder entrar a cargar y descargar, y eso implica que ya de por sí unas empresas que están muy diezmadas en medios, como son las de los transportistas, encima tienen que seguir soportando esperas eternas para poder sacar un contenedor del puerto, y además unos trámites administrativos tremendamente farragosos. La gente no se puede imaginar lo que es sacar un contenedor de lo que sea del puerto de la Luz. Es complicadísimo. Y no entendemos que en un momento como el actual, donde las administraciones hablan tanto de la digitalización, de la modernización tecnológica, etcétera, etcétera, tengamos que sacar los camiones del puerto con un papelito en manos del chofer para enseñárselo al guardia civil para poder salir de allí, y se forman unas colas terribles que, claro, alguien dirá, bueno, colas sufrimos todos, sí, pero es que un transportista que normalmente para que su empresa sea rentable debería dar 5 viajes diarios con el camión, 5 servicios, me está dando 3 o 2, porque aquello no camina, el puerto no es fluido, no funciona. Y no es fluido no por el tráfico, que sí, que el tráfico es un problema, no es fluido porque para poder sacar un contenedor de una terminal de contenedores que van a llevar a lo mejor al polígono industrial del Goro, que está a 15 o 20 minutos de recorrido, tardan 1 hora y media esperando para cargarlo. Y si van a meter un contenedor para exportación, tardan otra 1 hora y media. Entonces lo que no puede ser es que se tarde más haciendo cola en las terminales que haciendo los recorridos de entrega de mercancías. Y esta circunstancia, como la sufre el transportista, pues ni la autoridad portuaria nunca ha querido entrar realmente a poner orden en esta cuestión, porque puede poner orden diciéndole a las terminales de contenedores, oiga, ustedes tienen una concesión de servicio público que tienen que cumplir, y servicio público no es solo atender los barcos, es atender también el tránsito interior. Eso no se está haciendo, y las terminales de contenedores, que bueno, que también pueden tener sus circunstancias económicas, evidentemente lo que le sale caro es la operativa del barco. Hay que tener en cuenta que un retraso en un barco le puede costar la broma por 1 hora 10 o 20.000 euros de penalización, mientras que hacer esperar a 100 transportistas es gratis, y eso entendemos que es una injusticia que habrá que corregir. Hombre, pues se puede llevar conjuntamente de todo. Sí, sí, yo, ¿no? Debería llevarse conjuntamente todo, debería llevarse de esa manera, pero no está siendo así. E insisto, lo que no nos cabe en la cabeza es que con la caída de actividad, que las terminales podrían estar más holgadas, sigamos sufriendo lo mismo que en épocas anteriores. Y lamentablemente, al final el puerto nos lleva siempre a volver al pasado, es decir, a volver a coger el libro de los transportistas que nosotros llamamos los viejos transportistas, que eran los que dicen, esto montamos un lío y paramos el sector de actividad y todo el mundo se pone las pilas. El transportista es consciente, hacer ahora un paro de actividad frente a una sociedad que está mantenida con palillos es muy delicado, pero vuelvo a insistir, las empresas de transporte no tienen capacidad de aguantar el todo del todo. Pero es un sobrecoste que está soportando, fíjese por dónde, y se está ahogando, porque está en una situación, con la situación que estamos padeciendo económicamente, para encima generarle más gastos, porque estos son más gastos, porque no hay rentabilidad. Efectivamente, de hecho, las empresas de transporte que operan en el puerto de la Luz se quejan amargamente de que entre el 25 o el 30% de los costes operativos se van en esperas del puerto. Es decir, combustible, horas de camión y horas de trabajadores que se van en esperar, allí no en producir servicios haciendo kilómetros de entrega de mercancía. Y claro, eso es muy costoso y muy difícil de sobrellevar, porque además los camiones, cuando están en cola, no se les puede parar el motor como un coche, eso hay que tenerlo en funcionamiento, porque si no el sistema de freno se descarga y demás,
Y eso son horas y horas, todos los motores de camiones ahí consumiendo combustible miserablemente. Pero a su vez consumiendo combustible y contaminando. Y contaminando. Aunque tendrán todas las medidas del mínimo contaminación, pero es que estamos produciendo contaminación. Sí, pero son motores que se pasan... Innecesariamente. Se pasan entre un 25 y un 30% del tiempo funcionando para nada. Para nada, para estar ahí quietos, parados. Entonces, eso es complicado y no lo terminamos de comprender. No comprendemos ni el funcionamiento de las terminales, ni que la autoridad portuaria esté mirando para otro lado con esta situación. Cuando único aparecen es cuando el sector se cabrea y hace un paro, una manifestación, una huelga, un no sé qué. Entonces sí, arreglan todo. Pero no debería ser una red de fluidez, digo yo, así de claro, para que haya un buen servicio. Nosotros creemos que hoy en día hay medios tecnológicos suficientemente al alcance de la mano para poder hacer eso fluido y no tener a la gente esperando. Si estamos en la era digital, ¿por qué me acaba de decir usted, para qué tanto? Porque estamos ya en la era digital. Para cualquier tema, pues, oye, para cualquier papel, oye, la firma electrónica, pues usted puede desarrollar toda esta documentación en cualquier, porque poco a poco van cerrando, y ahora con el tema de trabajar telemáticamente, que es lo que quiere llevar a cabo, y quieren, por lo menos, incluso el Estado ha sacado una ley, sí. Quiere sacar la ley de trabajar telemáticamente desde las casas, y usted me está diciendo que tiene que llevar el transportito en papel. A ver, el trabajo telemático... Estamos hablando con televisiones. Está muy bien, el teletrabajo está fenomenal, es una buena oportunidad, pero en nuestro sector no cabe de momento, porque los choferes no pueden hacer teletrabajo. Tienen que trabajar en el vehículo. Bien. Y por lo tanto tienen que moverse y requieren la máxima agilidad posible. Y para eso las administraciones que sí pueden hacer teletrabajo y todo lo que quieran, como mínimo tendrían que estar preparados para ello. Y nuestra experiencia, y no me refiero solo a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sino en general, las administraciones públicas en Canarias no están preparadas para servicios electrónicos, no lo están. Le están diciendo al ciudadano que vaya a hacer los trámites por internet, pero luego la administración no tiene capacidad de dar un verdadero servicio por internet. Y es lamentable, nos parece lamentable que eso sea así, porque eso supone un sobrecoste para las empresas que al fin y al cabo alguien tiene que pagar. Y son horas de trabajo que se emplean que alguien tiene que pagar. Y no se están haciendo los deberes. A nosotros entendemos que es tremendamente criticable, y lo hemos hecho saber así en reuniones que hemos podido mantener con representantes de las administraciones, que nos parece poco presentable que durante un año donde no ha habido actividad de un montón de servicios, no ha habido colegios, no ha habido turismo, no ha habido viajes, todas las administraciones que tienen que ver con esas actividades, que por lo tanto no han tenido actividad, ¿cómo es que no se han puesto a trabajar en mejorar esa estructura interna para atender al ciudadano? Están hoy como mismo estaban en marzo del 2020, o peor, porque además el teletrabajo en la administración pública, y no me gusta generalizar porque es injusto, pero en una gran parte lo único que significa es que los trabajadores no van al puesto de trabajo, pero prestar un servicio productivo, nosotros no estamos percibiendo que eso sea así, pero para nada, en absoluto. Está todo más ralentizado, los expedientes no caminan. Pongo un ejemplo que no hemos terminado de resolver todavía. Para que una guagua de transporte escolar pueda empezar a prestar servicio, aparte de comprarla, sacar todas las autorizaciones y demás, la Consejería de Educación tiene que anotarla en un registro de guaguas autorizadas a hacer transporte escolar. Solo eso. Han estado 6 meses las guaguas compradas esperando que las autoricen para poder prestar servicio. Guaguas que como mínimo cuestan 2.000 y pico euros al mes de letra mensual, 2.000 o 3.000 euros. ¿Cómo puede tener a un empresario con 18.000 euros gastados en nada, esperando que una administración lo inscriba en un registro para que puedan empezar a operar? Eso es inasumible totalmente. Entonces, esa es la administración de la que nosotros entendemos que no está a la altura en estos momentos, porque además no hay ningún método ni sistema por el que podamos mandar la documentación. Hay que ir a llevarla por el método tradicional de mostrador. Entonces, eso es un solo ejemplo. Tenemos un montón. Entendemos que así no es la manera de fomentar. Sí, pero cuando la presumimos que más rápido vamos, más parece ser que estamos más lentos. Sí, claro que vamos más lentos, porque hoy día mandar un correo electrónico es facilísimo, o presentar algo por internet es muy fácil. Lo complicado es que haya alguien al otro lado de ese correo electrónico que lo gestione, y de momento no lo hay. De momento no lo está viendo, lo que es un atasco administrativo monumental, extraordinario. De hecho,
algunas de las medidas que se están publicitando como medidas de apoyo, que somos conscientes en la administración pública de los sectores empresariales, necesitan una flexibilidad, lo que están escondiendo es una incapacidad manifiesta. Es decir, el dar prórrogas en algunas ITV o el dar prórrogas en una serie de permisos, lo que está escondiendo es que no hay capacidad técnica de sacar todos esos expedientes adelante en el plazo establecido. Y para no decir que la administración no es capaz de hacerlo, lo que lo visten es de ayudas al sector, pero eso no se lo cree nadie. Nosotros no tenemos ningún problema en pasar las ITV cuando se llegue la fecha. No lo tuvimos en 2020, cuando el confinamiento. A nosotros el que en 2020 nos dijeran, no hace falta que pasen las ITV, no me dice nada. Es más, no me gusta. Yo prefiero pasar la ITV en la fecha y que mi cliente sepa que el vehículo está revisado. A mí el que me digan eso, lo único que me está diciendo es que las ITV no tienen capacidad o ganas de prestar un servicio al público. Y ese es el esquema de trabajo en el que nos encontramos y contra el que nuestra federación está tratando de, no voy a decir luchar, sino tratar de impulsar el que las administraciones públicas pues empiecen a mirar su actividad de otra manera. Oiga, he oído en diferentes medios de comunicación que parte del sector del transporte que prestan un servicio del transporte escolar, pues ha tenido un problema técnico la administración con estas empresarios. Y se habla de un problema técnico. Bueno. Yo no sé si usted lo ha oído, pero yo lo he oído. ¿Qué problema técnico es el que hay? Bueno, a ver, el año pasado, en el mes de agosto, tenían que prorrogarse los contratos de transporte escolar para los próximos 3 años, es decir, para este curso escolar en el que nos encontramos, el 2021, el 21-22 y 22-23. Después de llevar muchos meses diciéndole al sector de que sí, que se iba a prorrogar ese contrato, faltando 10 días para la finalización del plazo, sobre el 20 de agosto, se le comunica por escrito a las empresas que no se va a prorrogar ese contrato y la explicación literal que se dio por escrito era porque la administración no había tenido tiempo de hacer los expedientes de renovación de los contratos, lo cual unos trabajadores que llevaban desde marzo y unas empresas sin facturar nada, que les digan que no les prorrogan un contrato porque la administración no ha tenido tiempo cuando los colegios estaban cerrados y no había actividad, a ver cómo se explica eso, porque los funcionarios estaban todos de alta y cobrando y supuestamente telemáticamente trabajando. Efectivamente, ahí está. Bueno, después de una bronca importante que saltó a los medios de comunicación, donde amenazamos con no comenzar el curso escolar bajo ninguna circunstancia sin contrato, el último día de plazo se prorrogan los contratos. Bueno, ahí no hay ningún problema. Hemos venido realizando el servicio, pero nos encontramos ahora a principios del 2021 que nos dicen que bueno, que ha habido unas dificultades técnicas de tramitación dentro del gobierno, que a alguien se le olvidó hacer la reserva de crédito para pagar esos contratos en los próximos 3 años y que por lo tanto que hay que anular esos contratos. Nosotros lo que hemos planteado es que entendemos que nosotros no hemos participado en esos trámites, que eso es una gestión interna de la propia administración pública y que por lo tanto lo que no puede ser es que una ineficacia de la administración, el que paga los platos rotos sea en este caso las empresas y los trabajadores. Y nos remitieron un documento donde nos proponían que de común acuerdo anuláramos los contratos, le contestamos que no, que bajo ninguna circunstancia, que lo que hacíamos era solicitar que la administración revisara de oficio sus trámites internos y lo arreglara. Nosotros estamos siguiendo dando el servicio de transporte escolar. No hemos podido presentar ni siquiera la factura ni de enero ni de febrero, o sea, no se ha cobrado enero y febrero porque no hemos podido presentar la factura, porque el expediente está ahora mismo en interrogante. Y ya le hemos trasladado a la consejería de que el mes de marzo no vamos a estar trabajando sin facturar y sin cobrar, que eso es absolutamente inviable. Nos han dicho verbalmente que en breve lo van a arreglar. Nosotros queremos confiar en que eso sea así, pero evidentemente si no fuera así, pues probablemente los alumnos de Canarias volverían a tener un año de escuela telemática por el ordenador, porque lo que es en Guagua no vamos a continuar funcionando si esto no se arregla. Nos parece sorprendente, bastante poco apropiado para el momento que nos encontramos, que un gobierno que se supone que tiene que estar para ayudar a las empresas y los trabajadores, resulta que se convierta en el principal problema del sector del transporte de viajeros, porque tuvimos un follón en agosto gordo, volvemos a tener un follón ahora otra vez gordo,
y sinceramente no entendemos qué pasa en esa Consejería de Educación para que constantemente los grandes problemas de ese sector sean el transporte escolar. Es algo que se nos escapa a nuestra... Pero hay una ficha técnica, yo la verdad es que no lo entiendo, cada día entienden menos la administración, ¿eh? Vamos a ver, comienza o no comienza el curso, ahí tiene que haber una reserva de crédito que es el transporte. Una de las cosas puede ser que no haya transporte y esa partida de ese dinero pues se retrae y se vuelve nuevamente y se le puede dar incluso uso para otro tema, sí, dentro de la administración, pero que hay un presupuesto. Sí, pero cuando, por la información que tenemos, cuando los técnicos de la Consejería de Educación tienen que ratificar de que hay que reservar un dinero para el curso escolar del año 2021 y los sucesivos, el criterio que aplican es que, como no saben lo que va a pasar con el COVID y que no pueden garantizar de que el transporte escolar vaya a seguir, pues no lo hicieron. Pero ya, usted no reserva el dinero del transporte, pero sí reserva el dinero de los docentes, de los trabajadores de los centros escolares, todo eso está reservado. De la limpiadora y de la infraestructura, de todo. A ver, es algo que... Pero es normal. No, es la típica situación donde se nos da una explicación que evidentemente, como se suele decir, aceptamos pulpo como animal de compañía, pero que no se la cree ni el que la está diciendo. Ahí habrá lo que sea, que nosotros no queremos entrar, lo único que queremos saber es que ese contrato tiene que salvarse por parte del gobierno, que nosotros no estamos dispuestos a hacer servicios de transporte sin contrato y además ya hemos advertido al gobierno de que ha puesto a las empresas en una situación de absolutamente de un disparadero, porque no nos olvidemos que en agosto las empresas de transporte fueron con esos contratos a las entidades bancarias a pedir crédito para poder afrontar los gastos del inicio del curso escolar. Es decir, ya esos contratos están hipotecados. Si ahora usted me dice que el contrato no vale nada, cuando mañana el banco me diga que devuelva ese dinero, ¿cómo lo hago? Me está diciendo usted a mí que la empresa ha ido con un contrato para pedir un crédito para poder mantener a esa empresa. A ver, esto es muy sencillo, que lo puede entender cualquiera. Cualquier persona tiene una empresa, tiene unas guaguas y unos trabajadores que desde marzo del 2020 no factura nada, porque la cierra el gobierno por el tema del COVID, ¿vale? Y en septiembre tiene que empezar a hacer el servicio de transporte escolar. Sí, claro. ¿De dónde paga los talleres para volver a reparar las guaguas, el dinero de los trabajadores, mantenimiento, recargar los aires acondicionados, comprar los líquidos de hidrogel, las mascarillas para los alumnos? ¿De dónde sale ese dinero si no se ha facturado nada? Habrá que pedirlo. Y las entidades bancarias no te dan nada sin una garantía. Pero eso hay que pedir, cuando uno se pide un crédito al banco, está pagando intereses. Sí, pero tienes que tener una garantía de devolución, que es ese contrato público. Bien, hasta ahí lo entiendo. Correcto, claro. Ese dinero está, digamos, invertido. Si ahora viene el gobierno y dice, no, mira, es que el contrato que te firmé ahora resulta que no vale. Me acaba de dejar vendido frente a la entidad bancaria. Entonces, eso es un problema de primera magnitud para nuestras empresas, pero una magnitud importantísima. Porque además, si el gobierno le quita credibilidad a los contratos que firma, eso supone un problema social de primer orden. Ese es el punto en el que nos encontramos. Entonces, bueno, aquí lo he tratado porque lo ha sacado, es algo en el que no estamos dándole una... Es que lo he oído en diferentes en medios de comunicación, lo he oído. Hay un problema técnico, sí, nosotros de la Consejería de Educación con el sector del transporte escolar. No hemos querido sacar... Pero nadie me ha dicho cuál es el problema técnico. Por eso, no hemos querido sacar muchas... aquí, que es el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte, que me diga cuál es el problema técnico. Claro, y además... Pues tampoco lo ha dicho el señor Román Rodríguez, que es el consejero de Hacienda. Claro, y además tengamos en cuenta que nosotros tenemos a unos trabajadores que están trabajando asustados porque no saben el futuro de sus empresas, a otro montón de trabajadores que están en ERTE esperando a ver cuándo se les llama. Si encima les decimos que el único contrato que tienen, porque no hay turismo, el único contrato que tienen que es transporte escolar, resulta que el gobierno no hace los deberes y tenemos un problema, pues desde luego el panorama se nos pone muy muy complicado. Entonces, bueno, estamos intentando resolverlo con todos los medios a nuestro alcance. Nos hemos puesto a disposición del gobierno para colaborar en lo que sea necesario para salvar esto. Pero es que han tenido tiempo hasta sacar los contratos del 3030. Sí. Del 3030. Sí. Porque los ratios son los que son y el transporte es el que es. No se va a variar. Bueno, una guagua arriba, una guagua abajo. Niños arriba y niños abajo. Pero tiene que tener un ratio. Y todo el mundo sabrá, el que está en una consejería de educación y maneja esos presupuestos, cuál va a ser el presupuesto para el año 2022, 2023, 2024. Sí. Así de claro.
Y tiene que ser constante, porque los cursos son constantes. Otra cosa es que haya una reserva de crédito del dinero que se va, y esa partida, como hay muchos ayuntamientos que nos vienen y dicen, oye, de la partida tal, que no hemos dado uso, pues lo trasladamos a otro tiempo. Bien, pero la reserva estaba ahí. Sí, sin ir más lejos, el año pasado estaba presupuestada el 2020 y de marzo a junio no hubo colegio. No pasa nada. Nos quedan 2 minutos y me gustaría también, en este caso ha tenido usted, la federación ha tenido una reunión con el diputado regional de Coalición Canaria, don Pablo Rodríguez. Sí, tuvimos una reunión con Coalición Canaria en la que asistió Pablo Rodríguez acompañado de María Fernández y además lo hicimos en el nuevo formato que estamos haciendo las reuniones, es decir, el presidente y secretario general de la federación, Agustín Espino y yo en este caso, con los 2 representantes de Coalición Canaria, nos reunimos en nuestra sala de junta, solamente 4 personas, y luego el resto de las empresas pues pudieron participar mediante videoconferencia múltiple. Esta reunión se produce a petición del propio Pablo Rodríguez, que habiendo leído los medios de comunicación toda esta serie de problemas, pues decidió tener un acercamiento para ver en qué situación se encontraba el transporte y poner el partido pues a disposición para cualquier gestión o cualquier actuación que consideráramos oportuno ellos pudieran hacer para colaborar a mejorar la actividad. Nosotros no hemos cesado en las relaciones con los diferentes grupos parlamentarios. El Partido Popular también ha contactado con nosotros pues, para manifestar interés, y entendemos que estas reuniones pues, son importantes porque a la hora de trasladar asuntos al Parlamento de Canarias y poder ayudar a que se pongan encima de la mesa para buscar la salida, pues es fundamental. Para nosotros la reunión con Pablo Rodríguez fue muy satisfactoria y además hace pocos días pues recibí una llamada de Beatriz Calzada, que es la portavoz en el Parlamento, poniéndose también a disposición pues para lo que nosotros estimáramos oportuno, cuestión que le agradecemos enormemente y esperamos no tener que tirar de nadie, pero sí es verdad que nuestra filosofía siempre ha sido tratar de colaborar con todos los partidos, con los que están en cada momento en el gobierno y con los que están en la oposición, porque entendemos que el Parlamento funciona con todos. Efectivamente, sobre todo cuando se llevan alguna moción para que se apruebe unánimemente con conocimiento de la situación, por lo menos conociendo cuál es la situación del sector del transporte para que no haya esos tiros en coge y se queden a veces mociones que no se llevan a cabo porque no se aprueba. Eso es fundamental, es el objetivo. Don José Ángel, un placer tenerlo en la casa. Se nos quedan temas en el tintero, tenemos que hablar de muchas cosas más. Cuando quiera. Y de temas técnicos. Muy bien. La verdad que esto no hay por dónde cogerlo. Un placer tenerlo en esta casa. Muchas gracias. Gracias por contar, en este caso con la presencia de don José Ángel, que hemos despejado muchas dudas y sobre todo ese tema técnico que ustedes seguro que han escuchado en diferentes medios de comunicación cuando se ha hablado de ese problema entre el sector del transporte escolar y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, sobre todo aquellos padres y madres que sus hijos van en ese transporte escolar. Pues fíjense por dónde. Esas personas que trabajan en esa guagua, pues también son padres de familia, y esos empresarios que contratan a estos trabajadores también son padres de familia. Pues por un problema técnico, parece ser que ahí está el contrato en el aire. Esto no hay por dónde cogerlo, ni tampoco habrá que traer al programa de los profesionales a los responsables de estos problemas técnicos. Digo yo, por profesionales. Nos vamos, le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV, cerrando esta entrevista con el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, don José Ángel Hernández Ponce. Señores, ha sido un placer compartir este tiempo de los profesionales. Gracias por su atención.